Sí, yo creo que hay que darnos cuenta de lo valioso que es la Contraloría Ciudadana, que las voces exijan también el cumplimiento y el respeto de sus derechos, y en este caso la población que tiene derecho a la información, al acceso a la información y sobre todo de una instancia pública como es esta Asamblea Legislativa, y por lo tanto el haber cuestionado esa declaratoria de información de reserva hasta por 7 años, haciendo un uso de la ley, digamos, a conveniencia, ¿verdad?, para no facilitar el acceso a la información, quedó en evidencia y por lo tanto tuvieron que modificar el acuerdo, porque eso fue público, todos vimos el cuadro que decretaba hasta por 7 años cierta información que obviamente nunca ha estado en reserva, nunca se tuvo en las legislaturas anteriores, desde que esta ley está en vigencia, digamos, esa discrecionalidad en cuanto a información que la población tiene el derecho a conocer, y por lo tanto hoy modifican y le dan un plazo de hasta 30 días, luego en el caso de los viajes, misiones oficiales, 30 días después de que se haya completado dicha misión habrá acceso a esta información, que en todo caso, ¿verdad?, desde el punto de vista nuestro no tendría por qué ser así. Incluso desde el momento de emitir el acuerdo debería de conocerse esa información para que la población tenga acceso a ella y sepa también que dentro del trabajo legislativo están también las misiones oficiales y quienes pues hacen uso de esa herramienta también dentro del parlamentarismo. Me parece una irresponsabilidad y sobre todo también otro atropello a un derecho que es el libre ejercicio de la prensa. No solo con esta acción vemos cómo lo violentan, ¿verdad?, sino que ha habido acciones también en otros momentos que dejan claro la falta de respeto que hay hacia una de las profesiones que pues obviamente permite a la población estar informada, y en este caso no es correcto que cuando sienten que y que no es mentira, o sea, la información está ahí, es pública, la población la puede verificar, no es cierto que se haga uso de la parcialización o información sesgada, sino que solamente se traslada lo que está a la vista, lo que es público a partir de los medios de comunicación, y por lo tanto es cuestionable que se siga con esa actitud y ahora se esté diciendo o se esté hablando incluso de que se puede juzgar a alguien si se determina que según el juicio de ellos, está trasladando una información que no es cierta. Y con los antecedentes que hay y que vemos que obviamente no les gusta y no aceptan cuando se señalan cosas sobre la base de la verdad, pero que obviamente van en contra de los intereses de las grandes mayorías, sea esto también a través de los medios de comunicación, van a actuar de manera imparcial y atacando obviamente a aquellas voces que les incomodan, que les resultan incómodas y que obviamente van a utilizar hasta mecanismos legales porque ya nos lo están anunciando. Yo creo que no podemos permitir ir en esos retrocesos. Mucho nos ha costado como país avanzar en nuestras garantías, en nuestros derechos y en este caso a la libre expresión, a la libertad del ejercicio de prensa, al acceso a la información pública. No podríamos ir marcha atrás. Bueno, en este caso quiero reiterar mi rechazo al Bitcoin, no solo lo digo yo, sino que la población entera en su mayoría se expresa en contra de esta medida que fue aprobada por la mayoría en esta Asamblea Legislativa, obviamente esa mayoría que responde a los intereses del presidente y que no tiene ningún beneficio a la población, y ahora se suma al riesgo de esa decisión el que todos y todas vamos a pagar con nuestros recursos a través de fondos públicos, específicamente un endeudamiento, porque esto proviene de la deuda de 600 millones con el BESIA, que también fue aprobada hace unos días por la mayoría de esta Asamblea Legislativa, para la promoción y el respaldo de una medida que por donde se vea no tiene sentido, no está apegada a la realidad salvadoreña. Entonces es una decisión que nosotros cuestionamos y que obviamente tampoco vamos a acompañar. No es posible que más de 200 millones sean ahorita el costo inicial para todos y todas para que entre en vigencia una medida que ya más parece un capricho del presidente, de su grupo, de sus cercanos, para que entre en vigencia, porque estamos viendo cómo ya se está gastando, ¿verdad?, alrededor de este tema, las famosas cabinas que vemos en todos los municipios, quién es la empresa que está detrás, es información que tampoco tenemos a la vista, no conocemos, y ahora nuestros recursos puestos en función, 30 millones para el famoso bono Bitcoin.
150 para el fideicomiso, que se trata supuestamente de la convertibilidad. ¿Va a ser eso suficiente o después nos van a venir a pedir más recursos de todos y todas para poner en función del Bitcoin nuestro dinero? Yo creo que no es razonable esa medida, la rechazamos, así como lo rechazamos también el tema del Bitcoin. Y por otro lado, es un reflejo en el cuanto a la asignación o reformas presupuestarias, quitando a unos rubros que son primordiales o deberían de ser primordiales, es un reflejo de la falta de priorización y de ordenamiento de las finanzas públicas y en este caso también del gasto. No es posible que por un lado se sigan pidiendo endeudamientos para el caso de educación, de salud, pero por otro, cuando hay excedentes de ingresos que provienen pues del esfuerzo de todos los salvadoreños responsables que pagamos impuestos, estos vayan destinados a otras medidas y donde no deja de estar incluido el tema de la publicidad. Seguimos y sigue, este gobierno gastando millonadas en publicidad para promover una imagen de un país que dista mucho de la realidad que los salvadoreños y las salvadoreñas viven en el día a día en el territorio. Sobre el alto costo de la vida no dicen nada, sobre los problemas de inseguridad no dicen nada, pero promueven a través de esos anuncios que a veces duran hasta 5 minutos en la tele, una imagen de país que obviamente no es lo que estamos viviendo el día. Mire, en este caso, como lo digo, es un reflejo de la incapacidad quizás de las instancias correspondientes en el manejo de los fondos públicos. Hasta la fecha no conocemos el marco fiscal de mediano y largo plazo, un plan de ordenamiento de las finanzas públicas y por lo tanto vemos cómo se tiene que estar recurriendo de manera reiterada y ellos lo piden como que fuera piñata el caso de la deuda para cubrir rubros que deberían estar contemplados y además que están contemplados en el presupuesto ordinario de la nación, pero que como hay un gran desorden, ¿verdad?, que incluso venimos arrastrando desde el año pasado en el marco de los fondos de la pandemia, y esto específicamente porque el FIRA Empresa, por ejemplo, ¿cómo lo financiaron? Nunca se supo acá en la Asamblea Legislativa, no tuvimos conocimiento y después se dice que parte de estos recursos aprobados este año es para cubrir lo que se utilizó en ese momento. En fin, hay un desorden que a estas alturas quienes vamos a pagar los costos somos todos y todas, es la población y sobre todo aquellos grupos poblacionales más vulnerables que ante una irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos son los que se ven más afectados porque ya no hay recursos después para ejecutar programas o proyectos en beneficio de la gente. Se va a recibir al presidente de ANDA para analizar una disposición transitoria que ha sido presentada en el sentido de la exoneración del pago de multas e intereses por mora, ¿verdad? Vamos a conocer a profundidad la iniciativa, sin embargo sí hay elementos que pues hay que discutir, que consultar en el sentido de cómo hacer una mejor focalización de este beneficio, evitando pues de que aquellas grandes empresas o sectores que sí pueden tener la disponibilidad económica de pagar esa deuda, digamos, no sean a las que se les exonere en una mayor proporción. Hay que tener cuidado en esta propuesta, ¿verdad?, sobre ese sentido. Hay un tema ahí también incluido del FODES, que habría que escuchar cómo es que lo están pensando, porque dicen que Hacienda o el ISDEM directamente pueden pasar a pagar las deudas de las municipalidades. Sabemos que es un recurso que no está llegando a los municipios y que si se aprueba una medida en este decreto de ese modo, podría ser una excusa también para decir, ya no se los vamos a trasladar, ¿verdad? Y no por decisión de la municipalidad de utilizar el FODES para esta deuda, sino que de un solo Hacienda o el ISDEM podrían hacer el pago para saldar esa deuda. También en el tema de que quienes no se apegan a la medida, automáticamente se desconectaría el servicio. O sea, hay elementos que hay que analizarlos y escuchar de voz de las autoridades por qué los han presentado de esta forma, ¿verdad? ¿Qué sentido el espíritu tiene? Sin embargo, sabemos que sí hay una realidad de muchas familias salvadoreñas que podrían ser beneficiadas apegándose a este tipo de decretos, pero debe quedar muy bien establecido para que el beneficio sea justamente para quienes más lo necesitan. Bueno, es un paso, digamos que ya se tiene la cartilla en físico, ¿verdad? Es solamente un tema de un paso más que la población que quiera y así lo estime conveniente pueda imprimir o solicitar vía digital este certificado. Creo yo que en otros países igual ha funcionado, digamos que por el momento es un paso normal, ¿verdad? No le veo yo mayor, digamos, si ya tenemos la cartilla y dice muy bien que ya tenemos las 2 dosis, pues era una forma de comprobarlo y era con lo que se podía accesar incluso a algunos lugares según está establecido actualmente.
y ya, ¿verdad? Es un paso más, no le veo tampoco ahí. Aunque la Organización Mundial de la Salud pues critica, censura el hecho del control para poder viajar. Sí, es que a estas alturas hay muchas disposiciones y medidas que obviamente habría que analizarlas, ¿verdad? Cómo están también funcionando a nivel de otros países y en este caso, qué es lo que la Organización Mundial de la Salud como ente rector, ¿verdad? A nivel internacional dice al respecto. Yo creo que acá en el país, alrededor del tema y el manejo de la pandemia, muchas veces se ha hecho oídos sordos a lo que los expertos dicen y que podría contribuir a hacer un mejor manejo a estas alturas, a pesar de todo el camino recorrido, que todavía pueden contribuir en el momento que hoy vivimos a efectuar de mejor forma las medidas o políticas que se estimen convenientes en beneficio de la gente sin restringir obviamente sus derechos. Okay, gracias.